Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias a Paola Franco por la inauguración y a Facundo Podestá por coordinar nuestros eventos de Pensar el Cine. Recuerden que Paola Franco es la vicepresidenta del ATE, Facundo Podestá es el representante de Pensar el Cine del ATE y estoy muy agradecida con ellos por estar aquí conmigo apoyando este evento. Quiero dedicarlo especialmente a una señora que no conozco personalmente, a Blanquita, que le tengo mucho cariño, que estoy totalmente consciente de todo lo que comenta sobre mis clases, mis cursos, mis conferencias, y pues me da muchísimo gusto y me da mucha ilusión que pueda ser transmitido lo que yo tengo para decir y que pueda llegar al corazón de las personas de todas las edades. Bueno, voy a iniciar hoy mi presentación diciéndoles que la lectura que recomendé precisamente es la de mi libro, que es una novela de corte psicoanalítico, Burbuja de Amor. Recuerden ustedes que esta novela es una novela que va a tener personajes que van hilando sus historias a través precisamente de amores y desamores, a través también de deseos de venganzas, por deseos de justicia, ya que han sido personas que han sido dañadas psíquica y físicamente por verdugos perversos, y entonces viene el deseo de que pueda haber una justicia que venga de algún lugar. En ese sentido, quiero yo, con todo mi cariño, dar un homenaje muy cariñoso a nuestra querida Elena Lamadrid, que es el nombre verdadero de la actriz mexicana Elena Rojo. Elena Rojo hizo muchísimas telenovelas, películas, pero yo recuerdo sobre todo esta de la que hablo ahora, que es La Venganza, una telenovela que se dio en Televisa y que apareció en el año de 1977. En aquel año la protagonista era Elena Rojo, en la piel de María Olivares, y el hombre era Enrique Lizalde, un gran actor también mexicano que daba vida a Javier, un chico, como toda telenovela mexicana en todo caso, antiguamente, y creo que a la fecha sigue igual, en donde va a haber una cuestión complicada entre la clase de los ricos y la clase de los pobres. Entonces Javier pertenece a la clase de los ricos y María Olivares pertenece a la clase de los pobres. Y en un pueblo de México, María Olivares, poseedora de una belleza impresionante, necesita ella, digamos, lo único que quiere es a su abuelito, que es Maximiliano, que vive en una choza. Un día ella está en un bosque, en el jardín de la finca, y entonces llega el señorito, que sería Enrique Lizalde, y se enamoran. La cuestión es de que como ella es pobre y él es rico, empieza pues la típica problemática de todas las telenovelas latinoamericanas, del estilo de María la del Barrio, del estilo de Los ricos también lloran. Pues en esta pasa algo similar. La clase rica no acepta a la chica humilde, pero lo que es interesante es que hay como una necesidad de humillarla de parte sobre todo de una mujer que se llama Carmen y que nota que esta chica humilde, vamos a decir, tiene algo que Carmen no tiene. Aunque Carmen tenga dinero, le falta algo que María Olivares tiene. ¿Qué puede ser? Yo creo que desde el punto de vista de la clínica psicoanalítica podemos decir que María Olivares es poseedora de eso que llamamos el encanto de la feminidad, el enigma de la feminidad. Hay algo con la feminidad que María Olivares tiene y que Carmen, con todo su dinero, no lo puede comprar. Entonces le coge verdaderamente manía. Y llega un momento, y eso me parece interesante en la novela, en la que la humilla al grado de decirle que es una ladrona y le dice que tiene que recoger con los dientes una pulsera de oro que está en el lodo. Entonces María Olivares recoge la pulsera de oro del lodo con los dientes. Y la escena es tremenda, porque tú miras allí la maravillosa Elena Rojo
con todos los dientes llenos de lodo, y mirando a aquella mujer como con una, ¿qué les diré yo? Como con una mirada de pregunta, como ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? Como esta pregunta que se hacen algunas personas que son humilladas, ultrajadas, rebajadas por un verdugo que tiene poder, por lo que sea, y que goza haciendo esta humillación a alguien que probablemente pues lo que tiene es superioridad sobre el verdugo. Ya lo hemos visto desde inicios de la vida humana en este dato de la Biblia en donde sale Caín y sale Abel, y es el primer crimen de la historia en donde el que asesina es un hermano, es Caín. Caín asesina a Abel. ¿Y por qué? Por celos. Tema de nuestro libro que ha sido publicado este año. Por envidia, porque no soporta algo que tiene Abel. Esto yo creo que es lo que tenemos que cuestionarnos hoy al escuchar la historia de María Oliveros y escuchar la historia del Conde de Montecristo. Parece que hay algo que tiene esta persona, en este caso María, y hay algo que tiene esta persona, en el otro caso Edmond Dantes, que provoca envidia y celos en los que están a su alrededor. Pero lo que a mí me parece súper interesante es visualizar que la mayor parte de las traiciones viene siempre de los allegados más próximos. Y eso es lo que trata mi novela Burbuja de Amor. Es una novela en donde los allegados más cercanos son los que traicionan, son los que violan los derechos, son los que atacan, son los que asesinan, no solamente a nivel de un asesinato, digamos, pasado al acto, sino asesinar en el sentido de lo que implica la palabra, asesinar en lo simbólico. Yo quisiera decir que gran parte de lo que escuchamos en la clínica psicoanalítica son personas que vienen fracturadas del alma. Y en muchas ocasiones lo que escuchamos nosotros los psicoanalistas son personas que de pronto te dicen, es que me ha traicionado mi hermana, mi padre, mi madre, mi hijo, mi pareja. Y uno se pregunta, qué fuerte. Estas son las verdaderas traiciones que dañan, las de los más cercanos a nosotros. Pero son las traiciones que más abundan. Y por eso en la literatura y en el cine y en las series de televisión vemos que los que traicionan son los cercanos, el amigo íntimo, el hermano, el Caín de la historia de cada quien. Yo quiero que ustedes en este momento visualicen a una mujer que llega con un dolor y te dice, me ha violado mi padre, mi hermano, mi primo, mi mejor amigo. Quiero que ustedes visualicen a una persona que llega y te dice, mi hermana me ha robado la herencia y me ha dejado sin nada. O mi mejor amigo me ha quitado a mi novia. O mi madre me ha dejado caer. Estas son las fracturas que tenemos que arreglar en la clínica psicoanalítica. Estas son las fracturas de los sufrimientos reales de las personas. Entonces vamos a introducirnos en la maravillosa novela de Alejandro Dumas que escribe y que se publica en 1844 y que va a ser el icono de todas las venganzas. Nada más pónganse ustedes a imaginar la cantidad de películas, series de televisión
y novelas que se han escrito después de este gran clásico, El Conde de Montecristo. La película que nosotros vimos para esta reunión de cine fue la que se proyectó en 2002, con un director, Kevin Reynolds, y con un actor, Jim Caviezel. Pero he de decir que queda un poquito corta la película. Queda un poquito corta porque resulta de que el final no va a ser fiel a la novela. Entonces, como el final no es fiel a la novela, nos quedamos un poco, cuando hemos leído el libro, claro está, como que no alcanza a concluir lo que podemos realmente reflexionar en torno a lo que es la novela. Entonces yo voy a hablar de la película. Casi toda la primera parte de la película es bastante fiel, pero el final lo voy más bien a desarrollar a partir de lo que se lee en la maravillosa pluma de Alejandro Dumas, porque creo que el final que escribe Alejandro Dumas es muchísimo más pertinente para lo que yo quiero reflexionar desde la clínica psicoanalítica. Digamos que lo que vamos a intentar reflexionar esta tarde todos nosotros es: ¿existe la justicia del inconsciente? Cuando un paciente llega con deseos de venganza, que pueden ser deseos de muerte, por ejemplo, estos que yo les acabo de nombrar, a una mujer, la hermana le roba la herencia y esa mujer sueña que la hermana muere o sueña que la hermana tiene alguna desgracia. Es su deseo inconsciente de que se haga justicia. Vamos a pensar en el chico al que el mejor amigo le quita la novia y le vienen deseos de que el amigo muera, de que el amigo tenga algún accidente, de lo que sea. Deseos inconscientes. Algo como que pueda dar paso a lo que vamos a llamar la reparación del daño. No creo que desde el punto de vista de la clínica psicoanalítica podamos dejarnos llevar por lo que yo voy a llamar el buenoidismo. La mayor parte de algunas terapias van en torno a no odies, cuidadito, cuidadito con el odio, hay que cogernos de la mano y amarnos todos, amar al prójimo como a ti mismo. Las religiones en torno de la armonía, en torno del amor. Pero la clínica psicoanalítica a lo que va es a que un saber se convierte en verdad. Y en ocasiones el saber reprimido, precisamente lo que reprime son los sentimientos adversos, oscuros, complicados, negros, el odio. Pero me pregunto, les pregunto, ¿valdrá la pena reprimir el odio? Porque luego puede salir de otra manera. Síntomas, atragantamientos, enfermedades. Yo tengo una paciente que tiene lo que ella me ha dicho, diagnosticado por la terapeuta anterior a mí, pensamientos intrusivos. Yo le pregunto que cuáles son y me dice: cuando estoy comiendo me viene el pensamiento de que me voy a atragantar y me voy a quedar muerta. Estos son síntomas ¿de qué? Y si hurgamos, la agresividad de esta chica está reprimida, agresividad no a ella misma, a otro. Y entonces le repercute en un pensamiento de autoagresión. No merece la pena reprimir el odio. El tratamiento psicoanalítico es para que el odio salga.
es para que tengamos un lugar en donde hablarlo, en donde poder ponerle palabra a lo que nos daña. Si te han violado, no puedes desearle el bien a tu violador. ¿Por qué creen ustedes que cuando alguien está en una cárcel, la persona que ha sido perjudicada se siente un poco más aliviada? Porque hay algo del orden de la reparación del daño. Justicia, diría la mente. Justicia. Y eso es lo que pide el ser humano. Justicia. ¿Pero cuál? Muchos recurren a Dios. La justicia divina. No, no te preocupes, me ha hecho este daño, pero Dios se lo hará pagar. Esta vida va a hacer que se le regrese. Todo lo malo que ha hecho le va a regresar. Lamentablemente no siempre es así. Y entonces la gente perjudicada, fracturada, dañada, agredida, ¿qué hace? Con su sensación de injusticia, con su sensación de daño, con su sensación de es que esto no puede ser. Hace poco vino una mujer que me dice que su hermana le robó la herencia y que resulta que la hermana, siendo todavía joven, se ha muerto de pronto. Y viene mi paciente con alegría y me dice, perdona que me veas alegre ante esta muerte, pero es justicia. Todavía no vendía las propiedades y ha muerto, de pronto. Un derrame cerebral. No pudo disfrutar del robo. A mi paciente le parece reparación del daño. Vamos a pensar en alguien que ha sido violada. ¿Cómo reparar ese daño? Esa humillación, ese abuso de poder. Miren ustedes las mujeres que son violadas actualmente, cómo necesitan ese lugar de marzo, el mes de marzo, para ser de alguna manera escuchadas, para que de alguna manera haya una voz, que unidas todas puedan decir, abusan de nosotras. Reparación del daño. Probablemente no al 100%, pero alivia, ayuda, permite que los síntomas vayan siendo un poco más ligeros, porque los síntomas surgen cuando hay un desequilibrio a nivel inconsciente. No se trata de la justicia del hombre, no se trata de la justicia de Dios, se trata de la justicia del inconsciente. Se trata de lo que el sujeto considera justo para sí mismo. De eso se trata. Y eso es lo que tenemos que escuchar. Entonces vamos a tratarlo de escuchar a partir de la maravillosa historia de Alejandro Dumas. Miren, en esta historia vamos a tener varios personajes. Tenemos a Edmond Dantes, que es el personaje principal, me encanta. Edmond es un chico guapo, bueno, joven, inocente y de una familia que intenta salir adelante desde el trabajo. Él es un segundo oficial de barco, por lo tanto es un navegante. Él está enamorado locamente y es correspondido de una mujer que se llama Mercedes. Pero ahora nos vamos a introducir en la problemática de los personajes que van a encarnar a Caín en la historia de Edmond. Tenemos primeramente a Fernando, de apellido Mondego. Fernando es el íntimo amigo de Edmond, pero está enamorado de Mercedes también. Y Fernando es rico, Edmond no, pero es trabajador. Entonces Fernando cree que con su riqueza puede acceder a Mercedes antes que Edmond. Pero Fernando sabe
que Mercedes está enamorada de Edmond. Por lo tanto, el Caín que va a encarnar Fernando Mondego es el de los celos por amor. Edmond es su rival. Fernando siente que Edmond es mejor que él. Más guapo, más tierno, más, ¿qué podemos decir? Carisma desde lo masculino, carisma desde eso que puede tener un hombre en el sentido de que pueda gustar a otros, y Fernando no, carismático, atractivo, con brillo. Nuestras abuelas decían con estrella. Las abuelas decían, hay personas que nacen con estrella y hay personas que nacen estrelladas. Pues las que tenían estrella pueden ser las que tienen ese brillo y que de alguna manera son envidiadas. Eso pasa entre Fernando y Edmond. Aun cuando Fernando tiene más dinero, es lo único que tiene más que Edmond. Y Mercedes prefiere a Edmond. Después vamos a tener otro personaje. Se llama Danglars. Danglars es el primer oficial del barco, es decir, jefe de Edmond. Y no lo quiere. No lo quiere porque Edmond es carismático, porque le cae muy bien al capitán, que se llama Pierre, porque es muy trabajador, y por eso, porque tiene ese brillo. Entonces, Edmond va a tener dos hombres que no lo ven con buenos ojos. Fernando y Danglars. Fernando le envidia a la mujer, la novia Mercedes, y Danglars le envidia que es un trabajador competente y piensa que probablemente pronto, digamos, le va a ganar. Así las cosas, suben al barco y van a navegar cuando de pronto el capitán del barco, que se llama Pierre, se enferma. Ya saben, este tipo de enfermedades de aquella época en donde empiezan con el estómago y no saben qué tiene, mucha fiebre, muy mal y se pueden morir, no hay antibióticos, no saben qué hacer. Entonces encallan en la isla Elba. Y en la isla Elba, ¿quién está? Está exiliado Napoleón Bonaparte. Entonces cuando llegan a la isla Elba, bajan del barco buscando ayuda para Pierre, el capitán, y es Edmond el que tiene cariño por Pierre, el que busca ayuda desesperadamente y habla directamente con Napoleón Bonaparte. Napoleón se da cuenta, pues, que Edmond es un hombre de fiar. Entonces le dice, no se preocupe, yo voy a curar a Pierre, voy a intentar ver qué tiene, pero yo le voy a pedir a usted un favor. Entonces Napoleón Bonaparte escribe una carta, se la da a Edmond y le dice, esta carta tiene que llegar a esta persona. Cuando usted llegue a París, la hace llegar. Y Edmond, en eso, digamos, inocente, naïf, toma la carta y dice, vale, yo entrego la carta, señor Napoleón Bonaparte, tenga usted confianza en mí. No la abre, no ve quién es, para quién va, la guarda de manera discreta y decide que va a entregar la carta. Imagínense ustedes lo que está escribiendo Alejandro Dumas. Está escribiendo, pues, que precisamente tenemos el problema de que en aquella época Napoleón Bonaparte está exiliado, pero hay muchos bonapartistas. Y si una persona en ese momento se pone del lado de Napoleón, está en contra del otro gobierno, por lo tanto puede ser condenado a la cárcel o a la pena de muerte incluso. Entonces es una situación un poco compleja y Edmond no se da cuenta de eso. Él simplemente dice, vale, llevo la carta, sin entender que se está metiendo en camisa de 11 varas. Cuando llegan a Marsella, estando ya en Marsella, Danglars y Fernando, que son estos dos rivales de Edmond, se han dado cuenta que Napoleón Bonaparte le ha dado una carta a Edmond y entonces hacen lo que vamos a llamar una conspiración. Aquí es en donde tenemos precisamente lo que llamamos, pues, la traición de los más allegados. Resulta de que Danglars y Fernando van a decir
que Napoleón Bonaparte le ha dado una carta a Edmond y que Edmond es bonapartista y hay que encerrarlo en la cárcel. Entonces, de pronto, le caen los guardias a Edmond. Edmond no sabe qué hacer, grita que es inocente, que está pasando, que él no es bonapartista, que simplemente ha traído una carta de Napoleón Bonaparte porque él se lo pidió, pero que la carta no es para él. Él es inocente en realidad. Pero Fernando ve que esa es la manera de quitarse de encima al rival y casarse con Mercedes. Y Danglars ve que esa es la manera en la que tiene de quitarse de encima a Dantes, a Edmond, puesto que ya lo habían aumentado de cargo a capitán y ya era jefe de Danglars. Entonces lo llevan a alguien que se llama el magistrado, que en ese momento es un hombre que se llama Villefort. Villefort lo escucha y se da cuenta al 100% que él no es culpable. Se da cuenta que es un chico inocente, que ha tomado una carta de buena fe de Napoleón, que no ha querido ir en contra del gobierno, que no es bonapartista, que le han un poco, ¿cómo les diré yo?, engañado un poco, que ha caído en una cosa dañina sin querer. Se da cuenta un poco, vamos a hablar de la inocencia de Edmond y de que no hay culpabilidad. Y está dispuesto a absolverlo cuando le dice, oiga, ¿tiene usted la carta? Entonces Edmond le dice, sí, aquí está la carta. Le da la carta. Y entonces Villefort abre la carta y, oh sorpresa, se da cuenta que la carta está dirigida a su padre. El padre de Villefort, íntimo amigo de Napoleón. Entonces de pronto Villefort se encuentra con un problema personal. Si la carta es expuesta, se van a dar cuenta todos que el padre de Villefort es bonapartista. Y la carrera de Villefort se acaba. Y él tiene muchas ambiciones. Él quiere llegar a ser más que magistrado. Entonces, con todo su pesar, primero es su ambición que, vamos a decir, impartir justicia a ese pobre chico. Así es de que le dice, usted no se preocupe, guarda la cartita muy tranquilamente, yo la voy a hacer llegar y usted váyase tranquilo. Y lo deja ir. Y cuando Edmond sale, lo detienen los guardias de Villefort y se lo llevan preso. Miren, la escena en la novela en donde Edmond sube al carruaje que lo va a llevar a la prisión y por los barrotes observa la cara de Villefort es verdaderamente de estremecerse, porque te transmite la escritura de Dumas una especie de entre confusión, sorpresa, no entender qué está pasando, porque él había creído en Villefort, se había fiado de él. Entonces lo mira tras esas rejas, como diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué me apresas? Se lo llevan a un lugar que se llama el Castillo de If, que es una cárcel de alta seguridad, que está metida por ahí en una montaña y que es casi imposible escapar. Entramos al momento de Edmond preso. Van a ser años terribles en donde lo que vamos a ver es a un hombre muy martirizado porque el carcelero es un sádico que le va a agarrar especial tirria a Edmond y que va a venir a latiguearlo constantemente a la cárcel, dejándole unas marcas tremendas. Y además lo castiga por nada, lo castiga porque le cae mal. Punto. Porque no lo soporta. Yo vuelvo a abrir la pregunta, ¿qué no soporta? ¿Qué es lo que nadie soporta de Edmond? Un poco de lo otro,
¿Qué es lo que nadie soporta en la venganza de María? ¿Qué pasa con esas personas? Creo que en la novela Burbuja de Amor respondo algo de ello. Es este brillo del que les hablo. Un carisma, un algo que no todo el mundo tiene, que no tiene que ver con los estudios, que no tiene que ver con el rango social al que perteneces. Es un carisma, como cuando alguien habla y las personas escuchan sin parpadear. Es un carisma, un talento, un don, algo. Y el carcelero no lo soporta. Entonces va por él y lo daña y lo daña y lo daña. Edmond se encuentra en su pared con una frase que está inscrita un poco como, ya saben, pues los presos ahí, no hay sol, no hay nada, una cosa terrible. Y alguien, yo supongo que el antecesor a él, ha escrito una frase que dice: Dios te hará justicia. Y Edmond todos los días se repite la frase, todos los días. Y entonces empieza a pensar lo que ha ocurrido. Empieza a ver, yo diría, lo que logramos ver en una clínica psicoanalítica cuando somos analizantes. Empieza a ver cosas que no veía. Por ejemplo, empieza a ver la mirada de Fernando a Mercedes y empieza a darse cuenta que Fernando estaba enamorado de su novia. Empieza a ver la envidia de Danglars. Empieza a ver que cuando le dieron el rango de capitán, Danglars no puede con su ira y mira su mirada. Empieza a darse cuenta de que esos hombres en realidad no lo querían. Y luego mira la mirada de Villefort y recuerda que cuando le da la carta, Villefort cambia su expresión cuando ve a quién iba dirigida. Edmond empieza a darse cuenta, ahí encerrado en ese agujero oscuro a donde lo han metido, entre latigazos del sádico carcelero, entre los mendrugos de pan malolientes y miserables que le sirven todos los días de comer, y entre la inmundicia del agujero donde vive. Le empieza a crecer una barba horrorosa, el pelo sin ningún tipo de arreglo. Empieza a estar sucio, sucio, sucio de días, meses y años. Y empieza a rumiar, empieza a entender, empieza a llegar a lo que vamos a llamar un fondo de sufrimiento terrible, espeluznante. Esto es el tratamiento psicoanalítico. Cuando se revelan verdades, no tenemos que estar en la cárcel. Estamos en nuestra propia cárcel personal. Sufrimos como si un carcelero sádico nos diera de latigazos. Comprendemos las cosas de nuestra historia. Con lágrimas en los ojos, miramos a los traidores de nuestra propia historia. Y nos duele, como llagas, como heridas, como a Edmond Dantes. Por eso es que es divina esta obra, divina. Un buen día, cuando nadie lo esperaba, aparece del suelo un hombre. Edmond se hace para atrás, impresionado, y ve cómo sale un señor mayor con una cara, una imagen un poquito medio como de sacerdote. Tiene la barba larga, canosa, es un hombre más mayor que él, tiene su pelo también canoso. Podemos decir que ya es un hombre mayor. Y cuando lo ve salir, él empieza a pensar que se está volviendo loco, que probablemente esto es una alucinación. Como una rata, sale del suelo. Este hombre es el abate
Faria. Y precisamente es un sacerdote a quien han cogido preso también y que está en una prisión al lado de Edmond. Entonces él le dice, pero ¿eres de verdad? ¿O yo estoy alucinando? ¿O qué está pasando? Y entonces el hombre le dice, no, yo me presento, yo soy el abate Faria. He sido encarcelado por una injusticia también de orden religioso. Resulta que yo escuché en confesión que un hombre me contó en dónde dejó su tesoro y yo sé dónde está el tesoro. Quieren que entregue el tesoro y no pienso entregar el tesoro porque es secreto de confesión. Y por eso me han apresado aquí y aquí me voy a morir. Entonces Edmond le cuenta cuál es la historia de él. Los dos empiezan a hablar sobre sus propias historias y entonces llega un momento en el que el abate le dice, mira, yo no sé si yo voy a lograr salir de aquí porque ya soy mayor. Yo estoy cavando túneles para escaparme, porque si no aquí voy a morir y yo no quiero morir aquí. Entonces yo voy a seguir cavando. Lo que yo te sugiero es que te unas a mí y si tú llegas a escapar, si los dos escapamos, estupendo, pero si eres tú el que escapa, necesitas cultivarte, chico, porque, perdóname, pero eres un ignorante. Entonces el abate le empieza a dar clases de matemáticas, de geografía, de filosofía, de teología, de todo. Le enseña la lucha de defensa personal, le enseña las herramientas, vamos a decir, para tener el arte de vivir. Tienen todo el tiempo del mundo. El abate se va corriendo a su prisión por el túnel que ha hecho cuando dan la comida, para que los guardias lo vean, pero luego viene otra vez donde está él, Edmond va al lugar de él, en fin, que hacen ahí su apaño para llevarse y desarrollan una amistad, de esas amistades lindas y hermosas, en donde a veces uno tiene el privilegio de tener esa conexión con alguien en la vida. La cuestión es que un día, estando excavando aquellos túneles, se cae, hay un derrumbamiento y cae toda aquella tierra, piedras en el abate. Entonces el abate tiene malos pulmones. Edmond lo saca como puede, lo lleva, está desolado porque lo quiere muchísimo, porque es su hermano, su padre, su única persona del mundo, y está afligidísimo de perderlo, pero no lo puede salvar. Y el abate muere, pero antes de morir le da el mapa en donde está el tesoro por el cual el abate está preso en esa prisión del castillo de If. Entonces Edmond lo guarda y se da cuenta de que ese tesoro está en un lugar que se llama la isla de Montecristo. Lo guarda. Cuando van a venir los guardias por el abate, porque lo deja Edmond en su celda, muerto, entonces los guardias a la hora que abren y ven que el hombre no ha comido y que han pasado días, pues abren la puerta de aquel agujero donde estaba el abate y lo ven muerto. Entonces dicen, está muerto, vamos a sacarlo. Entonces toman una bolsa negra y lo meten ahí el cadáver y salen para ir a por más hombres para echarlo al mar, porque el castillo quedaba arriba del mar. Entonces echaban los cadáveres desde allá arriba al mar, en esas bolsas. Entonces Edmond piensa que ese es su momento. Saca al abate de la bolsa, pone el cadáver en su propia celda, lo tapa y se mete él en la bolsa. Como ya está tapada la bolsa, pues llegan los hombres, sacan aquel cadáver y ya van a tirarlo. Es un momento interesante porque de pronto uno de los guardias descubre que el que está en la celda de Edmond no es Edmond sino el abate, sale corriendo para decir que no, que al que van a tirar está vivo, y viene ahí un momento digamos, de tensión de qué va a pasar, pero el hombre, Edmond, logran tirarlo antes de que se den cuenta. Pero el carcelero sádico
sí alcanza a escuchar que el que están tirando es Edmond, al que odia. Entonces él se coge de la bolsa y caen los dos. Ya en el mar, Edmond logra salir y el carcelero se queda ahogado. Digamos que allí tenemos la primera reparación del daño para Edmond. El carcelero sádico muere. Podemos decir que quizás Edmond le da una ayudadita, o no. La cuestión es que muere. Se quita a alguien que ha sido su verdugo durante años de manera injusta. Edmond llega a una isla y al llegar a la isla, pues él se siente libre, ya soy libre, qué bien, pero llega a una isla de piratas en donde hay el jefe que se llama Luigi. Luigi le dice, mira, te podemos matar o tú ahora te pones a pelear en duelo con Jacobo, que nos ha traicionado, y el que gane, pues vive, y el que pierda, muere. Edmond está muy bien adiestrado de su abate que le enseñó la defensa y él gana. Entonces cuando van a matar a Jacobo, Edmond le dice a Luigi, no lo mates, no lo mates, vamos a hacer un trato, yo te voy a servir durante mucho tiempo y tú le perdonas la vida a Jacobo. Entonces Luigi le perdona la vida a Jacobo y Jacobo se va a convertir en el fiel acompañante de Edmond en agradecimiento a que le salvó la vida. Y se va a convertir en el amigo entrañable, pero en una relación más de amo-esclavo, diríamos, en la dialéctica hegeliana, en donde Jacobo está agradecido por lo que Edmond ha hecho, que es salvarle la vida. Y lo va a proteger y lo va a servir el resto de su vida. Edmond se hace amigo de aquellos piratas y en uno de los viajes llega a la isla de Montecristo, descubre el tesoro y se convierte en el conde de Montecristo. Allá viene con todo aquel dinero, una fortuna enorme. A mí me hace mucho pensar, tanto la novela de La venganza de Elena Rojo como esta novela de Alejandro Dumas, en donde lo que tenemos es que aquel que ha sido perjudicado, que ha sido dañado, se logra vengar, pero siempre aparece el factor dinero. Yo me pongo a pensar qué hubiera sido del conde de Montecristo si no es el conde de Montecristo y es Edmond Dantes. ¿Qué hubiera sido de María Olivares si no es María Olivares? Ella se convierte en Alejandra Balmaceda, que hereda una herencia enorme de un hombre viejito que luego en esa novela resulta ser su padre biológico y la hereda. Entonces esta mujer humilde, María Olivares, se convierte en una señora pues muy intelectual, que tiene muy buenos modales. Le pasa lo mismo que a Edmond. Es decir, Edmond tiene un maestro que es el abate Faria, que lo enseña a ser un caballero, porque era un chico humilde, sin buenas maneras, y muy inculto, hay que decirlo, ignorante incluso, inocente. Y la María Olivares lo mismo, es una mujer humilde, con malos modales, que se viste de manera muy sencilla, y cuando se convierte en Alejandra Balmaceda, pues es una dama culta, con buenos modales, con voz mesurada, sabe hablar de todo, sabe de arte. Son personas distintas. Estas que se vienen a vengar ya tienen un poder a nivel de lo que vamos a llamar en la clínica psicoanalítica el don del dinero, que les va a facilitar la venganza. Otra manera de decir la venganza en estas historias, la reparación del daño. Entonces en este momento yo voy a introducir una frase que me ha parecido maravillosa y que les encontré, que dice: antes de empezar un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Yo creo que esto lo han oído en otras ocasiones. Si quieres vengarte, cava 2 tumbas. Significa que tú vas a acabar también afectado por esa venganza. Esta frase la dijo Confucio. Y en la historia de Alexandre Dumas vamos a ver que efectivamente va a haber
estragos, va a haber efectos secundarios, colaterales, de daño a otros inocentes que va a tener que cargar el vengador en sus hombros. Esto no lo vemos en la película, porque al final de la película va a terminar como que los que pagan son los malos, son los traidores, son los que hicieron mal, los que obraron mal. Eso estaría genial, que se quede ahí, ¿verdad? Pero en realidad no es así. En la novela, al final de la historia, va a haber muertes y daños de personas inocentes. Y esto es lo que le va a hacer reflexionar a Edmond, porque el lapsus que hago es con Edouard, porque Edouard va a ser un niño que al final de la novela de Dumas termina asesinado. Y es un niño, es el hijo de Villefort, y va a terminar asesinado por la venganza de Edmond. Y a Edmond le hace reflexionar porque es un daño colateral. Edmond quería vengarse de Villefort. Recuerden ustedes, Villefort es el que quema la carta y lo manda a prisión. Pero, lamentablemente, no logra controlar hasta dónde puede llegar la venganza, ¿ven? Entonces, esto es lo que creo que es importante que analicemos. En la película está más guay porque no hay esos efectos colaterales y en la película pues te lo ponen un poquito hollywoodense, en donde el hijo de Mercedes es en realidad hijo de Edmond, en donde al final se queda él con Mercedes y con el hijo, y los, como les digo, los que hicieron daño pagan, entonces uno se queda tranquilo porque es como un equilibrio, ¿no? Los que hicieron mal pagan, los que han sido traicionados salen adelante y todo muy bien. Pero la verdad de la vida no es Hollywood. La verdad de la vida es que si emprendes una venganza, como lo ha dicho Confucio, cava 2 tumbas. Entonces, estoy en el momento en el que él se convierte en el conde de Montecristo. Ya siendo el conde de Montecristo, llega como el conde de Montecristo, ya no es el de la cárcel con la barba, una inmundicia, ya no es el pirata forajido que sigue siendo una inmundicia, y ahora se convierte en un conde. Entonces el pelo de conde, el vestido de conde y el oro del conde, y el sirviente del conde y el castillo del conde y el dinero del conde y el rango del conde. Entonces él sabe que tiene que entrar dentro de la sociedad. Primero llega con aquel hombre Morel, que era el jefe de su barco, cuando él era el capitán de aquel barco. Morel no lo reconoce, y él ahí se da cuenta que puede hacerse pasar por alguien diferente. Toda la gente piensa que Edmond ha muerto, porque Villefort ha dicho que Edmond ha muerto. Entonces todo el mundo cree que ya está ejecutado y nadie piensa más en Edmond. Han pasado 15 años. Entonces él llega como el conde de Montecristo, encuentra a Morel en Marsella y le dice: buenas tardes, buen hombre, yo soy el conde de Montecristo. Hablan y le pregunta qué ha pasado, porque él quiere saber qué ha pasado desde que se fue. Entonces Morel le suelta la sopa, le dice que Fernando, el íntimo amigo aquel, se casó con Mercedes y tienen un hijo que se llama Alberto, y que él se ha convertido en el conde de Mondego. Le dice que Danglars, que es el que hizo la conspiración con Fernando de lo de la carta, se ha convertido en el director de la empresa de los barcos y que tiene mucho dinero y que comercia constantemente y está forradísimo en dinero. Le dice que además el padre de Edmond se suicidó en cuanto se enteró que Edmond había sido ejecutado. Entonces imagínense ustedes recibir todas estas noticias. Y luego le dice que Villefort, que es el que quemó la carta, pues que ahora ya es fiscal y que tiene el poder absoluto de la ley y que está también con mucho dinero y que se ha casado por segunda vez y que su esposa nueva, que se llama Eloísa, pues el Villefort está loco por ella y que tienen un hijo que se llama Edouard. Bueno, Edmond llora la muerte de su padre. Edmond encuentra más necesidad de venganza
se siente traicionado y decide que sus traidores son 4. Fernando, el íntimo amigo que se casó con su novia. La novia, porque se casó con Fernando. Danglars, porque lo mandó a la cárcel por envidioso. Y Villefort, porque quemó la carta y lo mandó a la cárcel. Así es de que él va a establecer un plan milimétrico para irse vengando de cada uno de estos 4. Y se dice a sí mismo, Dios te hará justicia. Y se dice a sí mismo, no voy a poder vivir hasta que esto quede saldado. Me interesa la palabra saldado. En la clínica psicoanalítica es el equilibrio de la justicia del inconsciente. Cuando el saldo está a favor o el saldo está en contra, hay síntomas. Cuando hay equilibrio en el intercambio, entonces hay cura. A esto tenemos que llegar en un tratamiento analítico, al equilibrio en el intercambio, a lo que es justo para el paciente. Entonces, él va a urdir su venganza. Como vuelvo a repetir, sin darse cuenta que puede llevarse a gente inocente en este plan, pero él está obnubilado. Lo que quiere es llevar a cabo la venganza, porque no puede seguir viviendo así. Entonces lo habla con Jacobo, que es su sirviente, y entonces urden un plan para que ellos puedan ser invitados al castillo de Fernando Mondego, que es el conde, que va a hacer una gran fiesta. ¿Y cómo lo urde? Pues secuestra al hijo del conde, que es Alberto, pero lo secuestra él mismo. Luigi y todos los piratas secuestran a Alberto, se lo llevan y piden un rescate. Pero entonces llega el conde de Montecristo y lo que va a hacer es él salvar a Alberto. Pero es él mismo el que lo ha secuestrado. Solamente que le hace creer a Alberto que lo han secuestrado unos piratas y que el conde de Montecristo ha venido a salvarlo. Entonces Alberto, al ver que lo ha salvado el conde de Montecristo, se siente muy agradecido y lo invita a aquella fiesta del castillo. Bueno, ya lo consiguió. Llega a la fiesta y en la fiesta vamos a ver que Alberto no tiene muy buena relación con el padre, es decir, con Fernando, y vamos a ver que Edmond nota cómo está el ambiente, nota que Villefort y Fernando y Danglars no tienen mucho contacto, como que después de lo que han hecho para encerrar a Edmond, se quedan un poco como no tan amigos tampoco, es como que ellos se conocen sus trapitos sucios y más bien se mantienen un poquito alejados, como los corruptos, vamos a decir, ¿no? Tú sabes mi corrupción, yo sé tu corrupción, pues alejados y seguimos con nuestras vidas. Nota que Mercedes no tiene un buen matrimonio con Fernando, nota que Fernando es infiel y en el baile Mercedes se da cuenta, como no podía ser de otra manera, que el conde de Montecristo es Edmond Dantès. Entonces él le reprocha que se haya casado con Fernando, le dice todo lo que ha ocurrido y ella se siente muy triste, le explica que le dijeron que lo habían ejecutado y que no le quedó otro remedio, pero de todas maneras Edmond está muy dolido y no la puede perdonar. La historia continúa ya con lo que va a ser la venganza. Entonces Edmond lo primero que hace es hacer que quiebre la empresa de Danglars. Danglars se queda, vamos a decir como decimos en España, con el culo al aire y queda completamente en bancarrota. Después lo que va a hacer es que a Fernando lo va a encarar y le va a decir que por qué le hizo eso. Fernando le va a explicar que no soportaba la envidia que él tenía, que él quería casarse con Mercedes, que Edmond lo tenía todo, que él no puede vivir en un mundo donde Edmond lo tenga todo y Fernando no tenga nada. Al final en la novela lo que ocurre es que Fernando se suicida. Pero en la película vamos a ver que hay un duelo entre ellos
Y de todas maneras, al final Fernando muere, pero lo va a matar Edmond. Por eso es que hay algunas diferencias. La cuestión es que de todas maneras Fernando termina muerto. Mercedes, en la novela, no se queda con Edmond. Edmond no la perdona. Se queda esperando al hijo que se va al ejército y queda en regresar, y se queda sola. En la novela, Edmond va a conocer a una esclava que se llama Aide. Va a haber algo interesante a nivel psicoanalítico porque fíjense, Aide es otra víctima en espejo como Edmond. Es una mujer que es princesa en un reino y Fernando va a tener un problema con el padre de Aide y lo mata. O sea que Fernando va a tener una traición a Aide. Va a matar a su padre y va a vender a Aide como esclava. Entonces, cuando el conde de Montecristo se da cuenta que Aide ha vivido lo mismo que él, ellos dos van a tener un acercamiento. Tanto Aide como Edmond van a terminar al final juntos, enamorados, y haciendo su nueva vida, digamos así. En la película, como digo, se queda con Mercedes y creyendo que el hijo es de Mercedes y de él. Y después Villefort. Esta es la parte importante porque en la película no va a ser de esa manera. En la película simplemente Villefort termina encarcelado y lo mandan a la cárcel porque lo acusan de haber quemado aquella carta de Napoleón Bonaparte, de haber encarcelado a Edmond de manera impune, en fin, y termina en la cárcel. Pero en la novela es donde viene la parte importante que yo les digo de los efectos secundarios, porque en la novela lo que va a ocurrir es que Villefort tiene dos esposas. La primera esposa se divorcia y allí va a tener una hija que se llama Valentina, y la segunda esposa se llama Eloísa. Entonces Edmond se va a dar cuenta que Eloísa es una mujer que quiere la herencia para ella y para su hijo Eduard. Y entonces, como Valentina es hija de la primera mujer, entonces Eloísa la trata de envenenar con un veneno que le da Edmond. Edmond le dice, esta toxina, si pones una gota, se adormece, pero si haces una sobredosis, se muere. Y Eloísa trata de matar a Valentina. No la logra matar porque Edmond la salva. Pero cuando Villefort se da cuenta, entonces Eloísa se envenena a ella y se lleva con ella a su hijo Eduard. Y allí es, en esa muerte de Eduard, un niño inocente, que no tiene nada absolutamente él, digamos, vela en el entierro, que termina muriendo. Y eso es, vamos a decir, el precio que va a pagar Edmond por su venganza. Va a quedar él marcado con esa muerte de un inocente por llevar a cabo su venganza hasta el final. Entonces, para concluir, el conde de Montecristo se venga de los cuatro. Se venga de Villefort, se venga de Fernando Mondego, se venga de Mercedes y se venga de Danglars. Termina con Aide la esclava y digamos que alcanza algo del orden de la redención, de estar conforme, yo diría de la aceptación, algo como del orden de la cura de su alma, de su dolor, de su traición, del avasallamiento del que él ha sido presa. Actualmente hay una serie en Netflix con William Levy que se llama El Conde de Montecristo, que sería el Conde de Montecristo del siglo XXI. Hay otra serie de Gerard Depardieu, que a mí me gustó mucho, que también habla de esta historia. Y hay otra más que se llama Revenge, que habla de una mujer que también es un conde de Montecristo. También La venganza, de la telenovela de Televisa de México de Elena Rojo, es una especie de conde de Montecristo. Porque, como vuelvo a repetir, todas estas personas que han sido ultrajadas regresan con el poder, el empoderamiento del dinero, el empoderamiento del saber, el empoderamiento de la belleza, y se vengan de los que los han dañado. En todas estas historias encontramos belleza, dinero, cultura, saber. Todos ellos
se le ocurran, vamos a decir, para poder vengarse las herramientas. En la historia de la venganza, el final, la mujer que hizo que María Olivares recogiera la pulsera de oro con los dientes llenos de lodo, la historia cuando ella ya no es María Olivares, sino es Alejandra Balmaceda, trae el dinero del papá y hace que queden en bancarrota los riquillos aquellos, le dice a Carmen que recoja un pagaré de lodo con los dientes. Carmen lo va a recoger y en el momento en el que lo va a hacer, la maravillosa Elena Rojo, en la carne de Alejandra Balmaceda, le dice: detente, yo no soy como tú, no lo recojas, no puedo tener esta crueldad. Al final, Carmen va a terminar en un accidente de coche quemada, igual que como ella quemó al abuelo de María Olivares en aquella choza. Algo del orden, como decimos, de la justicia del inconsciente, pregunta, del karma de la vida, algo del orden de la reparación del daño. Lo que yo sé es que en mi experiencia psicoanalítica me he encontrado con unas mujeres y algunos hombres también que les han robado la herencia los hermanos, los primos, y en algunas historias la hermana se muere antes de cobrar la herencia, joven. En otras historias el primo le dio un infarto antes de cobrar la herencia. Y yo noto la cara que veo en Edmond cuando repara el daño, que veo en Alejandra Balmaceda cuando repara el daño, cuando la vida repara el daño. Yo abro preguntas. Primera pregunta: ¿qué es la justicia del inconsciente? Yo pienso, ¿acaso cuando una persona obra mal desde la neurosis, sabiendo que obra mal, de alguna manera a nivel psíquico se autocastiga? Me decía mi paciente, la mujer a la que la hermana le robó la herencia, me decía: a mi hermana le dio peritonitis. ¿Acaso eso significa que se le revolvieron las tripas? La otra persona que le ha robado el primo, a mi primo le dio un infarto en el corazón. Claro. Le explotó el corazón por haber sido un cabrón. No podemos saberlo. Nosotros psicoanalistas no podemos saberlo. Pero justicia del inconsciente, lo que algunos llaman karma. Lo que sabemos es que por más que se desee la muerte, el daño, el mal, eso no ocurre. Imagínense todos los que ya estaríamos muertos con los enemigos que tenemos. Tampoco lo de que sea el trabajito 1, 2 y 3 con la chamana 1, 2, 3. Pero la justicia del inconsciente, y esa justicia del inconsciente, ¿cómo se rige? ¿Quién la rige? Solo el sujeto, el propio sujeto. Por lo tanto, en mi opinión, la venganza o el deseo de venganza va de la mano de la justicia del inconsciente. Cuando se tiene un deseo de venganza, es porque se ha sido dañado. Si no, no hay deseo de venganza.
Medea, mujeres violadas, deslealtades, engaños, traiciones, despojos. ¿Qué es lo que más duele que te quiten? Lo que a nivel psicoanalítico llamamos el falo. Dinero, amor, prestigio, trabajo. Si te quitan eso, te quitan parte del falo. Si te lo quitan todo, te quitan todo el falo. ¿Por qué las familias mafiosas mandan matar a las familias? Es lo mismo que Medea, es quitar todo lo que te da tu sostén en la vida y dejarte vivo para que sufras. Esas son las venganzas de la mafia. No es matar a la persona, es peor aún, es dejarlo vivo para que sufra. Todo esto creo que es importante que lo reflexionemos esta tarde. Concluyo aquí y doy paso a los comentarios o a las preguntas que puedan surgir. Cierro diciendo que para mí es un honor hacer este homenaje a mi querida Elena Lamadrid, nacida en 1944 y muerta a los 79 años de edad el 3 de febrero de 2024. Ha sido una mujer muy importante en mi vida, a la que estoy unida en muchos aspectos. Ha sido una mujer que me ha permitido, mediante su historia de la venganza y otras más que ha realizado, reflexionar y leer la maravillosa novela de Dumas, El Conde de Montecristo, y empezar a recorrer mi propio infierno personal, mi propia cárcel. Elena Rojo me permitió meterme en mi propio agujero, me permitió llegar a mi fondo de sufrimiento más profundo, me permitió ir a psicoanálisis y me permitió tener la valentía de hacer una maleta e irme a otro país a empezar de cero. Mi gran reconocimiento, mi gran agradecimiento a una mujer que merece todo mi respeto. Muchísimas gracias a todos por la atención esta tarde.